pero yo creo que lo más difícil es cómo aprender a desaprender. Porque justamente te quedas con la misma forma y dices, oye, si ya me dio resultado, Claro. ¿por qué voy a querer arreglar algo que no está roto? No, y sobre todo desaprender y también desacoplar el ciclo de la empresa a tu ciclo personal, ¿no? Porque al final de cuentas tú puedes llegar a cierto nivel de vida, puedes llegar a cierta edad, estar plenamente satisfecho con los objetivos que te habías propuesto. Nuestra génesis que nos llevó. Y pues bueno, estamos aquí para... Los problemas los puedes anticipar y todo. Y pues... Medicamento, me firma, sí, ahí está. Nos da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Este día tenemos un episodio especial donde estamos compartiendo el espacio con Arnaud Verhasselt, asociado de Beyond, y Orlando Rodríguez, quienes nos hemos acompañado un largo camino juntos en esta empresa, en Beyond. Y pues los invitamos a Sintérgica, el podcast donde conversamos con dueños y directores de empresa para ayudar a entender cuál fue el camino que tuvieron que recorrer para convertirse en el héroe de su propia historia. Y este día, que es un episodio especial, pues bueno, vamos a permitirnos compartir un poco de quiénes somos. Los héroes seremos nosotros. Los héroes seremos nosotros, ¿no? Entonces... Por una vez. Exacto. Nos va a tocar compartirles quiénes somos, cuál ha sido nuestra génesis que nos llevó a converger, a convertirnos en lo que ahora somos. Y pues bienvenidos, Orlando, Arnaud. Adelante. Muchas gracias, Yaday. Pues bueno, de la génesis, hablando de la génesis, yo empezaría por dónde nos conocimos, ¿no? Realmente creo que todos nos conocimos trabajando, esa es la realidad. Como empleados para empresas que también enfrentaban los retos que hemos aprendido durante ya varios años, y ya te diría décadas. Totalmente. Ya va. Alguna de ellas estuvimos en sector de la moda, que es donde tú y yo nos conocimos la primera vez. ¿Y qué hemos aprendido en el camino? Pues hemos estado en diferentes sectores, hemos enfrentado retos de demanda, hablando de supply chain, hablando sobre todo del tema de transformación de las empresas. Y creo que coincidimos mucho en que muchos de los aprendizajes que hemos tenido ahí es como la cultura del dueño permea la cultura de la empresa, y eso es lo que nos ha llevado a trabajar diferentes áreas, ¿no? Sí, y bastantes años, ¿no? Porque cuando hablas de, bueno, nos conocimos, fue nuestra prácticamente... 2008, donde empezamos pues nuestra segunda experiencia, ¿no? Laboral, cuando estás con todo el empuje, con toda la energía. Y creo que la fortuna que compartimos los tres seguramente es que nos tocó desarrollarnos en entornos positivos, donde las propuestas eran bien recibidas y pues crecimos en un entorno, ¿no? Donde todo lo que se proponía o el patrón de crecimiento que teníamos nos permitía las condiciones, ¿no? Obviamente han pasado muchas cosas, son muchos años. Y pues bueno, Orlando y yo tenemos esta relación desde el 2008 y la hemos mantenido a lo largo del tiempo, y obviamente empezando a ser unos recién egresados, como todos nos toca hacer en algún momento, converger poco a poco en roles de relevancia en la industria, integrarnos, acoplarnos y empezar a ser un eje de cambio, ¿no? Un factor de éxito en las empresas, y es lo que venimos a compartirles y a converger en común. Sí, de hecho, Orlando y yo nos conocemos por ti, Yara. ¿Ah, sí? Sí, claro. Porque ustedes trabajaban en un proyecto de moda pues ya antes del 2010, y tú y yo nos conocimos en el 2013, si bien recuerdo. Sí. Acuérdate del día que te recluté. Sí, de hecho, es una gran anécdota porque como socio fundador de Beyond, a mí me tocó incursionar en el mundo de la consultoría justamente a través de Arnaud. Yo tuve una trayectoria pasé del mundo de la moda, después me tocó participar en una empresa de iluminación como un equipo consultor interno, que era el equipo de la empresa, y obviamente entendía el tema de consultoría, pero no fue sino hasta que me contraté ya tal cual en una firma de consultoría justamente a través de Arnaud, que él me indujo, ¿no? Prácticamente pues a este mundo, a la práctica, y es cuando sí hay un desbloqueo mental donde puedes ver que los negocios es un análisis mucho más complejo, que todo tiene una razón de ser y un fundamento, y muchas veces es la falta de experiencia lo que te permite interpretarlo, ¿no? Sí, claro, pues es que fueron años muy chistosos para mí, ¿no? O sea, uno dice que es consultor, pero realmente eres consultor hasta que ya te sepas el gremio, donde están los problemas, los puedas anticipar y todo. Y pues claramente éramos muy verdes cuando empezamos. Yo me acuerdo que más o menos habla español, pero todavía en juntas, en presentaciones, pues confundía uno que otro término, y pues terminaba de que la gente como que, oye, ¿puedes repetir esto? No lo entendí bien y todo, pero nos fuimos forjando con trabajar en equipos de empresas bien aventados ahí, meternos con directores generales sin realmente pues tener todavía los credenciales para hacerlo. Ahora sí estamos forjados, ahora sí estamos pues con toda la actitud y la experiencia para hacerlo, pero los principios sí fueron algo chistosos, ¿no? Ya viéndolo unos 10, 15 años después.
Como todo inicio, ¿no? Yo creo que todo inicio tiene esta componente de incertidumbre porque es nuevo, no lo conocemos, nos tenemos que confrontar a sabernos ignorantes para poder desarrollarnos, y ese es el reto que mientras te mantengas abierto a aprender, pues sigues creciendo, ¿no? Arno, compártenos un poco de dónde eres, cómo llegaste a México, cómo es que estamos convergiendo aquí en este momento. Sí, llegué en avión. No se crean. Pues tenía un afecto muy fuerte con México desde la maestría. Hice una maestría de economía, mitad en Guadalajara y mitad en Lyon, Francia. Y desde que empecé a trabajar en Francia tenía un tema mental y un bloqueo con la forma de trabajar en Francia, porque creces muy lento y tienes tendencia a hacer trabajos muy rutinarios, ¿no? Entonces tu primera experiencia en México es de que, oye, ¿tienes maestría? Simón, aquí está tu laptop, tú vas a hacer todo esto, a lo mejor no tienes ninguna experiencia, no sabes ni por dónde empezar, mucho menos tu jefe, y ahí vas, y empiezas a buscarle, ¿no? Entonces yo encantado, la verdad es que encantado de hacer pues trabajos que a lo mejor me superaban un poquito, pero también son un buen brinco para superarnos nosotros, ¿no? Pues en el reto está el aprendizaje, ¿no? Sí, Tal cual. exacto. Sí. Dale. No, es que en el reto que teníamos nosotros, pues aparte de ser de un equipo consultor, que realmente éramos gente muy brillante, pues sí teníamos que pasar también por el reto de la empresa en la que evolucionábamos, porque pues había ahí temillas de toxicidad laboral, etcétera, donde tuvimos que lidiar mucho, y es por eso que al principio, ¿no te acuerdas de él? Podríamos decir que eso fue la génesis de Beyond, cuando empezamos tú y yo a buscar proyectos en la calle. 26 años, ponle 27, 30 a lo mejor, tocando puertas de empresas gigantes, llegando ahí con los directores generales. Se llamaba Arover Hassel, yo me acuerdo la primera, y venían una presentación con unos remadores así que venían a remar, y pues la verdad es que, o sea, nunca nos damos cuenta ahorita, años después, ¿verdad? Pero cuando la imagen de remar era, pues nuestra visión de la consultoría era echarle a los chingazos lo más que se puede, y para nosotros eso era consultoría. Creo que después de esto, ya proyecto con proyecto y agarrando responsabilidades, pues nos fuimos forjando, ¿no? Sí, y sobre todo yo creo que tú coincidirás, Orlando, que al principio cuando te metes, empiezas a participar en el mundo de los negocios, parece que es un tema de intuición, parece que es un tema que tienes que tener un sexto sentido, y pareciera que a lo largo que vas recorriendo el camino, todo adquiere una mayor congruencia, un mayor sentido, y puedes empezar a entender que hay un mapa interconectado de factores y luego cómo maniobrarlo, ¿no? ¿Cómo fue para ti este proceso de pasar de alguna forma de una visión operativa a la parte táctica y ya una visión mucho más amplia y estratégica? Bueno, si le quisiera poner como un mote, sería que vas tomando más olfato, ¿no? Conforme tengas repetición y vas viviendo los diferentes casos. Al final, dentro de las empresas te vuelves un consultor interno todo el tiempo. Y en la medida que tú tomes ese rol, es donde, sinceramente, yo me di cuenta que es cuando destacas. Correcto. Que es cuando te sales un poquito de la línea que te va marcando el puesto y empiezas a decir, oye, sí, yo tendría que estar haciendo esto, pero estoy viendo que hay un problema gravísimo acá. Empiezas a tener una visión sistémica. Correcto. Y es donde se vuelve más relevante tu opinión, tu accionar, y que puedas empezar a ver cómo esos engranes se van a juntar. Sí, y es importante que el entorno te permita desarrollar la visión, porque muchas veces tienes la claridad de que algo está fallando, puedes creer que vas a participar y lo puedes resolver, pero si te limitan en tu campo de actuación, pues toda la iniciativa se va diluyendo, ¿no? Sí, a mí en lo personal eso fue mi primer aprendizaje. Yo pensaba que en una empresa donde se supone que todos quieren maximizar la ganancia, quieren maximizar las ventas, reducir los costos, pensaba que si llegabas con una propuesta que es buena y que científicamente los datos te dicen que por ahí va, era suficiente. Y me di cuenta que es el 10% del trabajo realmente. O sea, sí es importante que vaya los datos bien, de acuerdo con lo que podemos esperar del mercado, de la gente, etcétera. Pero en una empresa, desgraciadamente, a mí me costó mucho entenderlo. Es mucho más importante el cómo vendes un proyecto interno que realmente lo que estás tratando de implementar o el resultado esperado, ¿no? La gente te compra ideas y no números. Y eso es una adaptación muy grande en el journey de un consultor, ¿no? Saber vender las cosas que pone, contar una historia para que la gente, escuchando la historia, diga, sí, ahí va.
todos estamos de acuerdo y por ahí va. Sí, y de hecho es un reto porque tienes que lograr transmitir un mensaje técnico, que son temas de modelos, análisis que tienes que cuantificar, a contar una historia de cómo esto te va a beneficiar y cómo todos nos tenemos que involucrar, ¿no? ¿Cómo te tocó a ti, Orlando, en tu experiencia, ir desarrollando este contexto muchísimo más amplio de la empresa y empezar a entender que obviamente la problemática que te encuentras en cualquier empresa, en cualquier proyecto, es estándar, porque al final de cuentas todas las empresas operan los mismos procesos, los mismos departamentos? ¿Cómo te tocó a ti empezar a entender esta parte de comunicar e involucrar y hacer partícipe a la gente en pues primero que nada fue a través de la experiencia de diferentes empresas, constatar, ¿no? Ya a través de la evidencia decir, oye, los problemas son los mismos. Exacto. Cómo los ataca cada empresa es otro problema, ¿no? Y luego cómo poder tener esa capacidad de sintetizar la información y comunicarla a través de un mensaje simple, digamos, o con palabras un poco más simples, buscando contar una historia, pues fue a través también de en su momento trabajar con ciertas consultorías, empezar a entender cómo funcionan los proyectos y terminas viéndote en algún punto como un médico, ¿no? Correcto. Dices, oye, esto parte de un diagnóstico y eso a mí me pareció muy interesante y fue lo que a mí me abrió la puerta al mundo de la consultoría. Dije, oye, eso me gusta entender los problemas complejos, poder dar con el diagnóstico y una vez que tenemos el diagnóstico y hace unos momentos Arnaud y yo platicábamos un poco sobre eso, decimos, ya que tienes el diagnóstico, la verdad es que lo demás ya por lo menos vas teniendo cierta paz. Pero ya cuando lo logras comunicar, ya lo que sigue es tener un camino, un plan de acción. Sí, porque al final de cuentas es la energía de la gente, lo que toda esta materialidad que plasmas en datos, en DEX, en análisis, es la afinidad, cómo lo recibe la gente y cómo se apropia de eso, es cuando tiene un resultado, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que no es propio a los proyectos de consultoría, pero cualquier cambio en una empresa tiene 3 tiempos. Uno, pues el creador de la idea que lo tiene que explayar. 2, la decisión cuando todo el mundo te compró y la idea y la historia de cómo se va a contar. Entonces ahí hay un call to action directo de arriba hacia abajo, pero con el call to action no es suficiente. Pues el tercer tiempo, que es el más interesante y creo que es el que somos muy buenos nosotros en hacer, es bajar la pelota a nivel cancha y hacer que se implemente bien. Ahí tenemos un montón de anécdotas porque pues obviamente es ahí donde está toda la carne, ¿no? Cuando bajas a la operación y les tienes que enseñar y todo, pues se vuelve una experiencia humana de locos, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un proyecto en donde teníamos que implementar unos KPIs para unas plantas para que empiezan a medir su productividad y su rendimiento y mandamos a pintar todas las plantas. El mensaje, lo que no se mide, no se puede cambiar. Y el cuate que contrató los pintores puso lo que se mide no se puede cambiar. Totalmente contrario a la idea. Empezamos inaugurando así el plan y así, y pues realmente el mensaje estaba todo mal, pues. O sea, es muy importante que cuando bajas el balón hacia la operación, el mensaje sea muy, muy claro que sea el adecuado, ¿no? Fíjate que yo en esa idea que comentar, no siempre he estado pensando últimamente que la capacidad o la potencia de un proyecto, de una dirección o de una transformación, pues es equivalente a tu capacidad para transmitirla, ¿no? Para que permee a los diferentes niveles y se pueda realmente integrar. Creo que nos ha tocado ver a todos grandes líderes, grandes directores que tienen en su mente muy claro lo que quieren hacer, pero al momento de poder transmitir y hacer que toda esa visión pueda converger en la operación, ahí es donde está el reto, ¿no? Como bien dices tú. Sí, no, a ver, el reto del director es que está manejando muchas áreas al mismo tiempo y tiene que tener la capacidad de no perder el foco, ¿no? Pero sí hemos conocido, y yo creo que coincido con Arnaud, yo creo que lo que hemos hecho muy bien es no solo desarrollar buenas estrategias, pero una estrategia sin ejecución al final se vuelve una ilusión, ¿no? Totalmente. Y entonces creo que ahí es un PowerPoint. diferenciador Sí. beyond, porque sí buscamos, y lo mencionamos en las reuniones, ¿no? De, oye, vamos a hacer un diagnóstico, sí, pero yo realmente estoy pensando en la ejecución. Correcto. Oye, ¿no has terminado el diagnóstico? Sí, pero realmente yo sé que voy a encontrar esto y lo que yo quiero es ejecutarlo para que realmente el cambio se vea. Correcto. Es un diferenciador muy grande. ¿Qué creen ustedes que son los ingredientes o cuáles los atributos o las características que debe tener un director general exitoso en una empresa? Un director, alguien que le toca dirigir, pensar, coordinar. ¿Cuáles son las principales responsabilidades? ¿Cómo lo podríamos abstraer? Pues yo creo que el director general, su primera función es decidir, ¿no? Es lo primero que tiene, es funcionar como alguien que quite obstáculos y luego tomar decisiones, porque opciones siempre va a haber. Correcto. Muchas para tener diferentes caminos de acción.
virtudes que tiene que tener el director general, pues un tema es templanza, ¿no? Para poder tomar decisiones quitando muchas veces emocionalidad. Yo creo que es una de las principales que respeto mucho a algunos directores cuando veo que logran este cambio, ¿no? Arnaud, decías tú riesgófilos, ¿no? En algún momento era el término que mencionabas. Sí, no, bueno, sí, riesgófilos, porque en algún momento tienes que hacer el call to action. No hay nada peor para una empresa que un directivo que nada más se la pasa procesando información, pero nunca lo baja a nivel cancha. Y creo que lo más relevante para un director también es formar el proceso para tomar la decisión correcta, no tomarla él. Eso es bien importante. Es decir, tengo yo una decisión clave que tomar, ¿no? Me voy a meter a tal mercado o al otro. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues tengo que empoderar personas y a lo mejor si quiero que la decisión sea la mejor, pues armo 2 equipos que abogan por 2 cosas diferentes y que al final de cuentas, en vez de ponerse de acuerdo, se confronten para asegurar que la decisión es correcta, ¿no? Yo creo que el shaping the decision process, es lo más importante que puede hacer un director. Y si es tentador por las personalidades que operan, pues tomarlos por factores políticos, de que, oye, es que hay un accionista que quiere esto, pero realmente un buen ejecutivo no hace esto, no se deja guiar ni por accionistas, ni por su gente, ni por factores políticos. Lo que hace es que se deja guiar por la data y empodera a la gente para que ellos mismos saquen cuál es la decisión correcta, ¿no? Claro, porque al final de cuentas la responsabilidad es 100% tuya. Tú eres el único responsable de establecer cuál es el rumbo y la ruta que tiene que seguir la empresa y pues construir un equipo para que ese rumbo se pueda materializar, ¿no? Porque al final de cuentas una de las grandes virtudes o los ejes de relevancia de un director será construir un equipo competente, ¿no? Se dice mucho, ¿no? De que tu empresa es tan grande como el equipo que tienes a tu alrededor o la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil que tienes en tu equipo, ¿no? Y encontrar ese balance, ¿no? Al final tienes 3 capitales: el capital humano, el capital financiero y el capital político dentro de la empresa. Algo que menciona Arnaud, ¿no? Si tu capital político lo estás cuidando más que tu capital humano, correcto, pues la tendencia será que te vas a ir más por el que dirán el consejo, a una decisión más de negocio que posiblemente tu equipo ya te está dando. Correcto. Sí, y al final de cuentas volvemos a la misma convergencia que de hecho da pie a platicar un poco, ¿no? De por qué es sintérgica, qué es lo que entendemos, qué es lo que queremos transmitir con estas conversaciones, qué es lo que hemos estado haciendo en estas últimas semanas. Es entender que la empresa es un sistema, ¿no? Es un sistema vivo que está compuesto por la energía de la gente, con su disposición y alineación hacia ciertos objetivos para poder transformar la realidad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todo lo que pasa en tu empresa todos los días depende y está operado por toda la gente que todos los días está haciendo su trabajo, su responsabilidad, y todo ese esfuerzo concatenado pues deriva en el cumplimiento de una misión más amplia y te acerca a esa visión por la que estás creando tu negocio, ¿no? Yo creo que para los que agarraron la referencia al doctor Jacobo Greenberg, se me hace que desde dónde está, pues nunca se hubiera imaginado que su trabajo se utilizaría para brandear o para nombrar un trabajo empresarial, pero tiene todo el sentido del mundo. Es decir, es un ecosistema, al igual que la naturaleza misma, al igual que un núcleo familiar, al igual que una comunidad. Una empresa es un ecosistema, tiene proveedores, tiene clientes, tiene inversionistas, tiene ejecutivos, tiene trabajadores, y entonces al final de cuentas todos están conectados, al igual que en la teoría del doctor Jacobo, ¿no? Entonces pues ¿por qué se llama sintérgica? Pues es porque buscamos el balance correcto entre todo ese núcleo, entre todo ese ecosistema, para que vayan trabajando parejo, como si fueran yéndose con la misma conciencia. Y descubrir todos los nodos de interconexión entre las diferentes personas y los retos tanto estratégicos, tácticos y operativos, porque al final de cuentas, y lo sentimos, ¿no? Ya bajando un poco a lo que puedes percibir cuando estás en una empresa, claramente cuando llegas a una organización puedes percibir desde que te topas en el ingreso o en el incoming de materias primas, lo que tú quieras, puedes percibir si hay una buena vibración energética en el sentido de la disposición de la gente, ¿no? Entonces, cuando una empresa está sana, puedes percibirlo pues en la forma en la que la gente se comunica, percibe su responsabilidad y la afronta, ¿no? Diste un punto clave, ¿no? Lo vamos a escuchar mucho en diferentes momentos que tengamos. La comunicación, ¿no? La comunicación, decimos, es el problema de la humanidad. Y lo encontramos de manera constante como problema en las organizaciones. Aunque tengamos procesos establecidos, tengamos herramientas de control, KPIs,
una organización bien estructurada y de repente nos dicen, sí, es que el problema es la comunicación. Oye, a ver, si lo supiéramos resolver tan sencillo, tendríamos premio Nobel, ¿no? Claro. Pero, aparte de ser un problema, es un fundamento, ¿verdad? Porque la especie humana es especie humana. O sea, somos lo que somos gracias a la comunicación. Es lo que nos diferencia de los chimpancés, ¿no? Y creo que podemos tener académicamente tendencia en reducir los resultados de una empresa en temas de KPIs, en temas de... Pero todo el tema de la comunicación es súper importante. O sea, es el fundamento, es el cimiento que une pues todas las personalidades hacia un objetivo común. Sí, y de hecho, en el tema de los KPIs, tú lo puedes ver como al final de cuentas son indicadores, los tienes que controlar, pero si ves un poco más allá de los KPIs, lo que alcanzas a ver es que hay gente que está interdependiendo de lo que tú estás integrando con ese KPI o no. Pueden ser clientes internos, proveedores, pueden ser clientes para tu negocio, y detrás de esa métrica hay una persona, ¿no? Que va a estar más o menos satisfecha con lo que se está haciendo, ¿no? Y entender que el KPI, si logras comunicar la razón de existir del número, no... Puede llevarte a un momento más trascendental, ¿no? No es lo mismo en una farmacéutica que te digan, oye, de tu trabajo depende la vida de una persona. Correcto. Lo vas a ver muy distinto que ver un fill rate o... Correcto. Que digo, al final de cuentas tienen la misma relevancia, ¿no? Porque al final de cuentas, como nosotros lo concebimos, es que toda la gente es importante, todos tienen su razón de ser, cada uno somos un engrane en la maquinaria que es pues la humanidad. Y en la empresa lo mismo, ¿no? Es decir, todas las posiciones son relevantes, todas son necesarias. Lo importante es que cada una esté en la posición correcta y en la frecuencia que es necesaria para el mecanismo completo, ¿no? Pues eso habla más de los momentos, ¿no? Que eso también nos pasa mucho en las empresas. Existen ideas padrísimas, existen ambiciones, posiblemente cuando el emprendedor es el empresario actuando todavía, que nos ha tocado frenar, decir, oye, es que la idea no es mala, todo el tema es de momentos, ¿no? Correcto. Y eso es clave para las empresas también. Sí, y también algo pasa, creo que, no sé si a ustedes les ha tocado como llegar a la misma conclusión, que al inicio cuando empezamos en nuestras carreras profesionales, pues la velocidad era muy importante. Manejar el tiempo a tu favor en cuanto a ir más rápido, ejecutar mejor, era muy relevante, pero cuando empiezas a transitar ya a la visión directiva más estratégica, las pausas, ¿no? Cobran de más hecho, relevancia. Son las que cobran muchísimo más el sentido. Sí. Y una de las dificultades de trabajar en el mundo de ahorita es que las empresas o los mercados cambian a una velocidad increíble, ¿no? Entonces, si no haces esas pausas, si no visualizas bien qué es lo que podría llegar a pasar, pues es el fregazo garantizado, ¿no? Mínimo tienes que tener varios escenarios de lo que podría llegar a pasar. El mundo industrial se está cambiando a una velocidad mucho mayor a como eran los 70, 80, ¿no? Pues es lo mismo que pasa con la tecnología. ¿Cuántos años pasamos del teléfono al internet? Pues fueron 50, ¿no? Fácil. 50, 60. Totalmente. Y ahorita ya estamos a la época de la IA, la realidad aumentada. Traemos un montonal de tecnologías que en tan poquitos años han venido revolucionando pues, la humanidad en su conjunto, y las empresas como tienen que llevar ese ritmo, como tienen que ir con el flow de las tendencias, se tienen que adaptar, y adaptarse en un mundo que cambia constantemente tan rápido no es fácil. Sí merece o vale la pena que los directivos, los que realmente tienen el botón de tomar la decisión, pasen mucho más tiempo en su día a día en vez de operar en analizar, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiere mi cliente? ¿Qué es lo que va a querer? ¿Y cómo adapto yo mi operación para darle su valor, ¿verdad? Es lo más importante. Ahorita platicadito se escuchaba sencillo, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta, a mí me pasaba que justamente en mis primeros años en incursión profesional, pues trataba de hacerlo todo por mantenerme vigente, ¿no? Leer diferentes revistas de negocios, estar actualizado pues con cualquier cantidad de contenidos, digo... Estoy hablando, yo egresé de la universidad 2005, más o menos 2006. Creo que la industria del podcast no estaba todavía como lo es hoy. De hecho, no existía, me imagino. Y al final de cuentas no se trata tanto de que tengas ese conocimiento, sino que puedas... O yo lo que me di cuenta es pues que nunca puedes terminar de consumir todos los contenidos que existen. Nunca te vas a poner al corriente ni con todos los libros, ni con todos los papers. Es imposible seguir la dinámica, ¿no? Y muchas veces toda esta tecnología que se va incorporando hace ruido en cuanto a que te permite perderte y dejar de ubicar cuáles son las herramientas y cuáles son las bases de negocio, ¿no? Sí. A ver, es importante también en la medida que el director va teniendo logros, desarrollándose en la empresa, también tiene que seleccionar dónde va a poner su energía, ¿no? Que es justo lo que sí, que sucede. Fíjate que es un punto muy bien interesante porque para mí un tema que a mí me ha tocado observar y conocer a través de la experiencia, una de las principales causas de falla o de alguna forma
limitantes, ¿no? En la ejecución de la dirección es no definir un horizonte de tiempo, ¿no? Es decir, hay directores de empresa que no tienen un horizonte de tiempo a qué tiene que pasar cuándo, y pues ya tu única intención es perpetuarte y pues irte todos los días a trabajar pues a lo que en ese momento te demanda la empresa, ¿no? Pero sí creo que un factor de éxito relevante para los empresarios es poder establecer cuál es mi horizonte de actuación en la empresa, cuáles son los logros que puedo aspirar a resolver y llegar ahí, ¿no? Porque sin una meta clara desde la dirección, pues la empresa se puede ir diluyendo más al estado de ánimo del director o del dueño, o de su ciclo de vida, cómo él va transitando. ¿En qué momento de su vida está? Exacto. Y pues el ciclo de vida de la persona nunca es el mismo el que de la empresa, ¿no? Sí. Y pues ahí está la esencia de un consultor, ¿verdad? O sea, si tú eres un CEO, un director de comercial, de operaciones, y piensas que tú solito vas a poder cargar con tanta información y tantas decisiones que tomar tan rápido y que con tu solo criterio lo vas a hacer todo bien, yo creo que estás muy equivocado. Los más grandes líderes siempre tienen gente que les asesora en temas muy específicos, y hay una razón, es porque ellos necesitan que toda esa información alguien la junte, vea lo más relevante, le dé hints de por dónde va la decisión, y que al momento de tomarla sea un verdadero ejercicio en conjunto, pues en equipo. Eso es lo que nos hace fuerte, ¿no? Entonces yo realmente no creo en los líderes lobos solitarios. Creo que depende más de las políticas de ciertos entornos que otra cosa. Un buen líder también es alguien que sabe escuchar y sabe rodearse de gente que sabe más que él de tal o tal tema, para poder en conjunto tomar la decisión, ¿no? Sí, y al final de cuentas armonizarlo en cuanto tenemos que, o sea, lo vemos como la dirección. ¿Qué tiene que establecer la dirección? Pues los objetivos que puede alcanzar su organización, cuál es la ruta a través de la estrategia, es decir, qué capacidades tengo, cuáles puedo desarrollar para alcanzar ese objetivo, y hasta ahí vas muy bien en el plano conceptual en la mesa, ¿no? Uh-huh. De eso, a cómo lo transmites y lo logras bajar a un modelo operativo, a modelos de gestión, a sistemas de indicadores, ahí ya puedes tener un poco más el control táctico, y ya después es bajar ahora sí directamente pues a la gente, ¿no? Al talento, es decir, desde este proceso que me lleva a este resultado en el tiempo, ¿qué capacidades tiene que tener cada persona para poder habilitar la estrategia, ¿no? Que tiene todo que ver con sus competencias, pues con su retribución, hasta con su misma proyección del objetivo de la empresa, ¿no? Y al final terminan volviéndose psicólogos de empresa, ¿no? De alguna manera. Pero fíjate, mencionó Arno algo bien importante. Hoy un buen director termina teniendo una capacidad de humildad para seleccionar a su equipo, donde él se reconoce, donde es débil en ciertas áreas, y como lo veíamos en la escuela, ¿no? Si eres bueno en algo, enfócate en esa parte, y donde eres malo no tendrías por qué poner más esfuerzo, porque solo le vas a poner tiempo bueno a lo malo, ¿no? Sí, y digo, no sé si vas a coincidir o no, pero yo creería que precisamente la habilidad del director es construir ese equipo, es decir, identificar qué capacidades tiene que tener su organización y hacerse del talento y las herramientas para desarrollarlas, pero no puede pensarse como él el responsable de una capacidad estratégica, porque al final de cuentas a ti te toca articular el sistema, a ti te toca definir dónde van las piezas, y no puedes decir tú o ser el arquitecto que está diseñando dónde van las piezas, pero a la vez ser tú el que está clavando la tabla roca todos los días, ¿no? Sí, de hecho es un error común, ¿no? Luego se quiere volver un hombre de una sola empresa, ¿no? Una empresa un solo hombre. Pero yo creo que viene de una distorsión cultural esto, porque hace 10 años, ponle un poquito más tal vez, la gente por alguna razón empezó a medir el valor de una empresa por el valor de su líder, ¿no? Y ahí surgen personalidades como Jeff Bezos, como Steve Jobs, y entonces la gente lo ve, los directivos los ven y piensan que esta gente realmente carga todo el peso de la responsabilidad ellos mismos, y no es cierto. Ellos cargan el peso de la imagen, pero no trabaja nunca un CEO de esta envergadura por sí solo. Es decir, centraliza la información y aprovecha que su carisma o su personalidad le dé para dar un poquito más de confianza a los accionistas, para dar un poquito más de confianza a los consumidores. Canaliza toda esa energía y él la explaya en su nombre, pero jamás un director, un directivo de una empresa serio debe pensar que las decisiones se toman solos a su propio criterio y tomando en cuenta lo que solo él sabe, ¿no? Esto es un mito. Así se manejaban las empresas después de la Segunda Guerra Mundial, y pues se fue desvaneciendo por la ley del mercado, porque simplemente las empresas que son bien dirigidas son más performantes y pues las terminan ganando el mercado, ¿no?
Sí, sobre todo es bien interesante porque yo creo que la función del director en acción es que tiene que mantener la visión vigente y lograrla, no perderse, ¿no? Porque es muy común, sobre todo lo que nos ha tocado ver en empresas, que cómo se terminan diversificando. Que luego la justificación es que diversifiqué. Pero la realidad es que perdiste el foco. Te empezó a ir muy bien y empezaste a ver un excedente y se te ocurrió ahora ser una desarrolladora cuando tu negocio posiblemente es hacer cucharas. Sí, ¿no? correcto. Esa es una, y la otra es la gente que se queda clavado y piensa que su fórmula que le está rindiendo ahorita, toda la vida va a rendir. Está el ejemplo de la industria acerera. No sé si lo voy a decir bien, pero si no, pues ahí en comentarios corrigen. Había una empresa que se llama Arcelor, francesa, que era pionera en todo lo que es la tecnología del acero, ¿no? Y por no escuchar, se acercó un señor que se llama Mittal, o pues parte del equipo, no sé si exactamente él fue el que se acercó, y empezaron a valorar una tecnología que permitía hacer acero mitad reciclado y mitad con minerales. Entonces imagínate tú, desde la trinchera del Arcelor, alguien viene y te disrompe la mitad de tu cadena de suministro porque ellos eran dueños de mina, estaban completamente integrados. Lo mandó a volar. Y pues se regresó a la India o donde sea. Empezó con su tecnología y al final los terminaron tumbando porque pues descubrió una estrategia de costos que era mucho más eficiente, fue una disrupción total. Y al final el propio dueño de la fórmula original, que pensó que toda la vida iba a funcionar, pues se terminó ahora sí que derrumbado, ¿no? Es una historia de David contra Goliat que pasa en las herrerías, pero ya si vas a industrias más chiquillas o más regionales y todo, pasa todo el tiempo. Todo el tiempo que uno confiado que su receta va a seguir funcionando, no ve ahí a la innovación, no quiere escuchar y al final de cuentas pues los terminan derrumbando, ¿no? Y fíjate, cuando estás hablando con directores, yo creo que ahí ayuda mucho el consultor, ¿no? Porque te reta, te ayuda a entender a veces un panorama que no estás viendo porque estás no sesgado necesariamente, pero estás en la misma industria. Pero yo creo que lo más difícil es cómo aprender a desaprender. Porque justamente te quedas con la misma forma y dices, oye, si ya me dio resultado, ¿por qué voy a querer arreglar algo que no está roto? No, y sobre todo desaprender y también desacoplar el ciclo de la empresa a tu ciclo personal, ¿no? Porque al final de cuentas tú puedes llegar a cierto nivel de vida, puedes llegar a cierta edad, estar plenamente satisfecho con los objetivos que te habías propuesto, pero al final de cuentas el mercado en el que está compitiendo tu empresa puede ser que esté evolucionando brutalmente y que tú al estar sesgado, acoplando tu nivel de vida, tu persona, tu identidad a la de la empresa, pues le estás creando un sesgo que te conviertes ya tú en una carga estratégica para la empresa porque no le permites desdoblarse de manera natural en el entorno, ¿no? ¿Por qué creerían ustedes? Porque, bueno, obviamente las iniciativas de transformación en una empresa, pues yo diría que es una constante en todas las organizaciones. Algunas fracasan, algunas tienen éxito. ¿Cuáles serían para ustedes las lecciones que podemos compartir de las razones más comunes o las fallas más habituales por los que falla una transformación? Pues yo creo que una pueden ser los egos. Cuando el ego gana, está por encima del beneficio que busca la empresa, ¿no? Muchas veces existe un síndrome del impostor del mismo dueño o fundador que está operando, que él dice, no, es que contraintuitivamente él está buscando que no funcione cuando el camino ahí está. Correcto. ¿Por qué? Porque quiere que funcione su misma fórmula. Sí, a tu mismo entendimiento, ¿no? Porque sí yo noto una correlación entre la identidad del dueño director como la representación de que él es el más habilitado en la empresa y sin muchas veces poder dar cabida a gente mucho más competente en otras habilidades, ¿no? Toda la gente tiene habilidades únicas y especiales. Y se entiende, o sea, muchas veces cuando topas con eso le dices, oye, es que nadie está diciendo que tú no seas la figura. Correcto. Simplemente no puedes hacer todo. ¿Qué otro aprendizaje, hermano? Para mí una de las principales es fijarse demasiado en los indicadores de resultado y no tanto en los de proceso. Es decir, obviamente los de resultados son los resultados de un proceso cambiante, ¿no? Entonces, muchas veces se tira al aire en una junta por quedar bien o porque realmente hay una intención. Oye, vamos a agarrar esta ruta para vender más o gastar menos o ser más rentables, ¿no? Y para llegar a esta meta, tú tienes que desencadenar un chorro de cosas atrás, ¿no? Entonces, el error común es soltar la idea de decir, mira, eso es la meta para todos le entendieron, obviamente todos como pingüinos dicen que sí, y a la mera hora de que no se logra el resultado, no se voltea a ver
¿qué estuvo mal en el proceso? Porque a lo mejor la idea no estaba para descartar, simplemente se implementó mal. Entonces tendrías que haber visto, la rutina del vendedor, del promotor, del operario, de la operación logística, ¿realmente cambió de acuerdo al modelo? Y sí, y no funciona, pues ahora sí, se puede cuestionar, ¿verdad?, la idea inicial. Pero yo he visto demasiadas ideas buenas descartadas por esto, ¿no? No, totalmente. De hecho, perdón, en la parte comercial es donde mejor se ejemplifica esto, ¿no? Porque al final de cuentas, en la parte comercial vas a medir un resultado de ventas, ¿no? O de utilidad bruta, si lo quieres ver así, ¿no? Pero es curioso porque cuando se desarrollan iniciativas en el área comercial, obviamente buscas un resultado en estos indicadores, ya sea en incrementar ventas o en utilidad o en contribución marginal, ¿cierto? Pero al final de cuentas el resultado, efectivamente, como lo dice la palabra, es el resultado de una serie de cosas, ¿no? Entonces, tú no puedes, una junta de revisión de resultados, pues no te sirve de nada, porque al final de cuentas ya llegaste al indicador final que te da el resultado de tu ejecución. Lo que tú dices, Arno, que es brutalmente diferencial y creo que es una parte de nuestra identidad y lo que entendemos como una empresa sintérgica, es entender que este resultado no es más que la suma de muchas actividades concatenadas en procesos, que estos procesos tienen que tener un gobierno, una forma de que lo podamos controlar y asegurarnos que ese indicador operativo de proceso vaya mejorando y las sumas incrementales de los resultados en proceso pues te llevan al resultado, ¿no? Entonces, si no cuidas el proceso en pos de solamente estar viendo el resultado, pues jamás llegas, ¿no? Pareciera una paradoja. Y es un cambio cultural porque hoy sigues escuchando muchas empresas que te dicen es que tráeme al responsable. Es complicado porque terminas juzgando personas. Y lo que deberíamos de juzgar son procesos. Totalmente. Y eso se ve muchísimo reflejado también cuando una empresa tiene una problemática, y yo siempre lo he dicho así, que la visión o la decisión en la mesa es tráete al bueno, ¿no? Y no, es que el responsable de diseñar el sistema de la empresa es la alta dirección, ¿no? Lo que tú decías, diseñar los procesos de toma de decisión es la alta dirección. Y cuando tú estás pensando... De entrada, si hay un solo bueno, es que estás mal. Ya tienes un problema. Se muere el bueno y se muere el proyecto. Ajá. Sí. No, pero fíjate, muchas veces tienes personal muy capaz, pero tú no lo has habilitado. Correcto. Entonces dices, oye, ni siquiera leí las herramientas, ¿no? Lo estoy pidiendo que vuele, no le aventé un paracaídas. No, pero más que nada lo que estás esperando es que alguien venga de una industria símil como la tuya, de una posición símil como la tuya, y te venga a enseñar a tu empresa cómo hacer las cosas, ¿no? Y está bien generar esa tercerización de la toma de decisión o del diseño del sistema, pero no lo puedes tercerizar siempre. Es decir, no puedes esperar tú como director, estando al frente de la empresa, que trayendo a 5 o 6 talentos clave, ellos solos van a llegar a esta coordinación, concatenación, que es de lo que tú eres responsable, ¿no? Estaría bueno también para los que nos escuchan como explorar un poquillo lo que es el día a día de un consultor en un proyecto, del detrás del escenario de un proyecto de consultoría. Se los voy a preguntar a los dos, ¿cuál es una anécdota que nos puedan contar que es emblemática de algo chistoso que pasó en un proyecto, estando en proyecto? Que tuvieron que rescatar algo o algo así, y que nos puedan compartir. Creo que vale oro eso para los que nos escuchan. Yo tengo una anécdota que pues obviamente recordarla es muy gracioso, pero en su momento no fue para nada gracioso, ¿no? Pero fue de hecho uno de los primeros proyectos en los que incursionamos ya Arno y yo, como Arno Verhasselt, y después ya eventualmente este nombre de Beyond que estamos ampliando. Pero justamente nos tocó trabajar aproximadamente hace 8 años, aproximadamente 8 o 9 años, con una empresa del sector de accesorios automotrices, ¿no? Que era relevante, tenía varios puntos de venta, líder nacional en venta en línea, o sea, una empresa grande en desarrollo, también en esta curva de desarrollo hacia todavía más, ¿no? Entonces, bueno, obviamente tenían una dependencia brutalmente fuerte y estratégica al dueño y al decisor prácticamente en todos los procesos, y sí tenían la inquietud pues de decir, oye, obviamente yo no puedo durar aquí toda la vida, necesitamos que toda esta empresa pueda apropiarse de un conocimiento y funcionar sola, ¿no? Llegamos a esa convergencia en que nosotros éramos los óptimos para poder ayudarlos y empezamos a trabajar. Llegamos el primer día y era una empresa, o sea, relevante, o sea, en una facturación nada despreciable, lo podríamos decir así, ¿no? Llegamos el primer día y preguntamos por las bases de datos. Y claro, sí tenían la contabilidad en un sistema medianamente armonizado, pero toda la parte comercial la tenían en bloques de notas. En papel.
Todo en papel. Digo, ahorita suena yo creo que más dramático que antes, pero sí fue brutal porque llegamos y era un equipo muy grande, éramos como 6, 8 consultores, 2 seniors, 6 juniors. Llegamos y, oye, ¿dónde está la base de datos? Y nos dicen, ahí está en el almacén, ¿no? Unas cajas brutales llenas de notas. Y pues sí, los primeros 3, 4 meses es 3 consultores junior a transcribir 5 años de histórico, pues para saber dónde estamos, ¿no? A mí me pasó una vez un proyecto de la industria de papel, precisamente, en donde pedimos pues datos del mercado, ¿no? El equivalente de Nielsen para el mercado global. Y pues lo pedimos en la petición de datos y pues llegan, carpetota. Así, o sea, ahí está la historia del mercado. Pues está en papel. Pues sí, es la industria de papel. Carnal. Y pues sí, igual no, o sea, pero pues lo puedes digitalizar muy bien. ¿Cuál sería la tuya? Híjole, tengo un montón, pero una sí me la di fue también en Pharma, donde nos decían, oye, necesito revisar un problema comercial, ¿no? Y lo que queríamos era implementar una sistemática comercial como tal. Dijimos, oye, no existe. Pero ellos nos decían, sí medimos todo. O sea, me ido la eficiencia, la efectividad, que haya ido a la visita y todo. Entonces dije, ok, con esa información podemos empezar a trabajar y armamos el equipo y nos pasó muy similar. Cuando llegamos, le dijimos, oye, que me das la información y me dan una tarjeta. Literalmente una tarjeta con el que iba el visitador médico y decía, oye, doctor, ¿cómo se llama? Pues doctor, ya anotado, doctora, lo visitó el representante Orlando, aquí está, le hablé de este medicamento, me firma la doctora, sí, ahí está. Y entonces tenían años en unas cajas guardadas y sobre eso pagaban el esquema de incentivos. Y entonces fue ok, déjame entender cómo lo voy a transformar y todo. Y lo más raro era que cuando analizabas cómo tomaban después decisiones, también compraban la información digital del mercado. Entonces tenían 2 mundos de información que no estaban usando ninguno. Cero, nada conectados, ¿no? Nada conectados. Bueno, si nosotros regresamos como a esta visión sintérgica que vemos nosotros de la empresa, podríamos decir que tiene 3 grandes objetivos los que busca una organización, ¿no? Busca un mejor posicionamiento, mayor rentabilidad o una mayor eficiencia. ¿Cómo describirías tú qué es una mayor eficiencia en una empresa? Pues es que puedes encontrar eficiencias en muchos. Si piensas en la empresa como un sistema y empiezas a mirar los procesos dentro de la empresa, pues puedes buscar eficiencias en los diferentes procesos, ¿no? Y cuando buscas esas conexiones, pues vamos pensando en una empresa que tenga fabricación, que guarde almacén, inventario y cosas así. Encuentras eficiencias desde toda la cadena de suministro o incluso desde cómo tomas la orden del cliente, ¿no? Para que te dé velocidad y eso te va a ser un diferenciador en tu mercado. Prácticamente toda cadena de actividades que es un proceso es sujeto a ser optimizable una vez que lo mides, ¿no? Desde el nivel de inventario, la velocidad de respuesta, el nivel de servicio, etcétera. Arno, dentro de la parte de rentabilidad, ¿cómo lo presentarías? En lo personal, el tema de rentabilidad me fascina porque es 100% numérico y pues tal cual es la diferencia entre tu top line y tu línea de costo, ¿no? Entonces tienes que ir estirando la brecha lo más que se pueda para generar lo que es el valor que realmente entra al bolsillo, ¿no? Y creo que es chistoso porque es el más racional de todos, pero a la par es el más mal interpretado, ¿no? Porque cuando se ve cosas de rebajar costos, por ejemplo, hay decisiones que parecen muy simples, que parecen muy evidentes. Oye, voy a suprimir un centro de distribución y no estás viendo que los costos que tú crees que muchas veces se esparcen así como un cáncer en otros lados de la empresa y entonces lo único que hace es que te desplaza los costos, ¿no? Eso es la parte de los costos y la parte del valor, pues también es entregar el valor de tu producto, de tu servicio, ¿no? Entonces la gente muchas veces piensa que tienen un producto, le suben tanto y ya con eso lo compra el mercado. Y no, o sea, realmente un cliente ahorita es muy rara las industrias que te compran un producto, te compran el trato, la atención, el servicio, eventualmente el producto y la calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras todo ese ecosistema que depende a la par de tus costos para ver, esto es mi diamante, eso es lo que le voy a vender al precio el que me lo puede comprar el cliente, pero con toda esa propuesta integrada y eficiente de tal manera que yo también voy a poder optimizar lo que es mi ganancia, ¿no? Creo que es la parte que falsamente parece muy numérica, pero en realidad es un mundo estratégico, ¿no? Y conecta muy bien con la parte de posicionamiento porque es la rentabilidad, pero ¿para qué segmento de cliente, no? Porque tú ya no puedes tener una visión
plana de lo que es tu mercado. Al final de cuentas hay... No, el café para todos ya no sirve. Exactamente. Entonces, al final de cuentas sí puedes ver eficiencia, puedes ver la rentabilidad, pero el posicionamiento es a qué segmentos de clientes nos queremos dirigir para ahora sí darles el mejor modelo de atención, el mejor nivel de servicio, que sea rentable y obviamente pues eficiente, ¿no? ¿Cómo ves tú el reto de interconectar la eficiencia con la rentabilidad del posicionamiento? ¿Cuál es uno de los retos más comunes al hacerlo? Yo creo que lo primero es la información, el flujo de información. Okay. Antes del flujo de materiales, porque sobre todo a ver, es un mundo donde las empresas están formadas por personas. Y si las personas no están acostumbradas a comunicarse de una manera fluida, vamos a llamarlo así, constante, terminas teniendo esas rupturas de información. Y sobre todo la sofisticación en la interconexión, ¿no? Porque antes es como, ok, vamos a interconectar, claro, subamos a una junta directiva los lunes, donde está el de operaciones, el de finanzas y el de comercial, y ahí se ponen de acuerdo. Pero ahora los flujos de información operativos... No, lo hemos visto. A ver, implementas un ERP, está funcionando en la empresa, pero funcionan como silos. Correcto. Y entonces todos tienen la misma información, pero todos la están utilizando de manera distinta. Y ahí tienes un problema de eficiencia, donde terminarás tomando decisiones probablemente buenas en algún área que le van a afectar a otra. Y sobre todo las soluciones verticalizadas, ¿no? Porque muchas veces lo que tú ves en diferentes áreas no es más que el síntoma del mismo problema, y en vez de poder coordinar y concatenar a nivel operativo lo que está sucediendo, pues es que cada uno sube a la parte más vertical de la pirámide y ahí buscan una solución que nada tiene que ver con la realidad a la que se están enfrentando, y existe una desconexión aún con una buena intención, ¿no? Lo padre es que se conecta mucho con lo que comentábamos de comunicación. No pareciera que esas tres cosas están peleadas. O posiciono, o soy rentable, o soy productivo / eficiente, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Y en realidad lo que cimienta los tres y los hace avanzar en la misma dirección es la estrategia, es la dirección, la directriz que va a tomar la empresa. Si está bien comunicada de que, oye, todos vamos hacia esa dirección y así es la forma de hacerlo, y todo el mundo les queda claro y está medido y hay reminder al día a día de que por ahí van todos, yo creo que es la única forma de hacer que esas tres verticales puedan avanzar parejo hacia el crecimiento, ¿no? Sí, al final de cuentas, un sistema en armonía tiene que ver con la integración de todos los factores, todas las variables, cada una correctamente ponderada en su lugar, ¿no? Ese es el reto. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos poderles haber compartido un poco de nuestra experiencia, de nuestra trayectoria, aprendizajes y sobre todo continuar en comunicación a través de estas conversaciones que estamos desarrollando ya en este momento, ¿no? Sí, pues gracias a ustedes por la invitación, y pues muy feliz siempre de compartir un poquito de nuestro día a día con la audiencia. Muchas gracias a los dos. Aquí vamos a estar. Aquí estamos. Sintérgica, arquitectura de empresa. Beyond Consulting.